Hola, buenas tardes, buen martes nuevamente para todos. Vamos a compartir en esta tarde un pasaje bíblico que tiene que ver con el tema que vamos a expresar en esta tarde. El tema es Jesús anda sobre el mar, que lo encontramos en Mateo 14, del 22 al 33. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: «Un fantasma», y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló, diciendo: «Tened ánimo, yo soy, no temáis». Entonces le respondió Pedro y le dijo: «Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas». Y él le dijo: «Ven». Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir hacia Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: «Señor, sálvame». Al momento, Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: «Verdaderamente eres Hijo de Dios». El tema que quiero compartir en esta tarde es si Jesús realmente es nuestro piloto de tormenta. El relato que compartimos recién incluye a Pedro intentando caminar sobre el mar. Si nosotros vemos los otros dos evangelios donde también se habla de este pasaje, en ninguno de los dos incluyen esta situación de Pedro que intenta ir hacia Jesús sobre el agua. Ahora, en ambas historias, los discípulos están dentro de la barca. En ambas historias, Jesús está como ausente de sus discípulos. En una porque los mandó a los discípulos a que se adelantaran, él se quedó despidiéndose de la gente y después se fue a solas a orar. Y en la otra porque él iba en la barca, pero estaba durmiendo. En las dos, los discípulos quedan en medio de la tormenta y tienen miedo. En las dos, Jesús los amonesta diciéndoles por qué tienen poca fe. En las dos, ellos también se asombran del poder de Jesús. En una dicen: ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Y en la otra dicen: verdaderamente eres Hijo de Dios. Una de las cosas que no debemos perder en este pasaje es que Mateo escribe el Evangelio siendo la iglesia primitiva, siendo los primeros cristianos perseguidos. Para todo pescador, las tormentas en el medio del mar producían miedo, peligro, muchas veces también falta de fe. ¿Qué cosas debemos preguntarnos también entonces en esta tarde estarían sucediéndole a los primeros cristianos cuando justamente Mateo está escribiendo el Evangelio? Y también podríamos preguntarnos, ¿qué cosas nos están sucediendo hoy a nosotros, que ya no somos los primeros cristianos, sino aquellos que también por herencia hemos recibido el mensaje del Mesías? Seguimos viendo el pasaje, dice que Jesús le ordena a los discípulos entrar en la barca e ir a la otra ribera. ¿Y qué sucede?
Él le da la orden, ellos cumplen, él se queda con la multitud, primero a solas y después se va a orar. Y el Evangelio dice que los discípulos ya estaban aproximadamente alrededor de entre 25 y 30 estadios, que cada estadio sería más o menos unos 180 metros de lo que nosotros conocemos hoy. O sea que calculamos que los discípulos estaban de la orilla alrededor entre 5 kilómetros y medio a 6 kilómetros de la costa cuando se desata la tormenta de la cual leímos en el pasaje hoy. Seguramente ellos cuando están en el barco, cuando están en medio de la tormenta, ya estaban cansados, porque también nos habla de que el horario sería entre las 3 y las 6 de la mañana, de lo que conocemos hoy en nuestro horario. Y no debemos olvidar que ellos habían estado atendiendo a la multitud que el pasaje anterior nos habla sobre los 5.000 personas que debieron ser alimentadas. Seguramente que debe ser muy cansador para un pescador mantener una pequeña embarcación a flote, mantenerla en curso a donde tienen que ir en medio de una tormenta. Ahora, dominar el mar es una de las cualidades de Dios. Vamos a ver, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, en el libro de Isaías, en el capítulo 51, los versículos 9 y 10 dice: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová, despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Ya en el profeta Isaías, él hablaba de la autoridad y del poderío de Dios sobre, por ejemplo, el mar, sobre las aguas. Jesús, dice el pasaje, que viene caminando sobre el mar hacia donde estaban sus discípulos. No debemos olvidar, como dije antes, lo que estaban experimentando los cristianos al ser perseguidos y estar con temor, a pesar de eso, sirviéndole al Dios en el cual ellos creían. Eso refleja la situación de la iglesia. Jesús cumple una promesa, viene a su pueblo en medio de la tormenta, se hace presente con su pueblo y lo libera de la tormenta en la cual está. Y eso también se ve reflejado para este tiempo, donde Jesús, en medio de cualquier tormenta que pueda atravesar cualquiera de las comunidades de las cuales nosotros podemos participar, Dios no solamente viene al encuentro de la iglesia, se hace presente en medio de la comunidad. Y si la iglesia y la comunidad le da el espacio que debe tener Dios en cada una de ellas, la libera de la situación que pueda estar atravesando. Seguramente cada uno de nosotros y a veces en nuestras comunidades experimentamos también el mismo temor por distintas circunstancias como también las que experimentaron los discípulos. Dice que cuando Jesús se les aparece, ellos creyeron que veían un fantasma. ¿Y qué les dice Jesús? Confiad, yo soy, no tengáis miedo. ¿Qué les está diciendo cuando les está diciendo confiad? Le está diciendo, tengan ánimo, es una palabra de aliento, como lo hizo a la mujer que tenía la hemorragia de sangre, como lo hizo al paralítico que pudimos ver también el otro día cuando le dijo, ten fe, levántate, levanta tu camilla y ahora ponte a caminar. Lo que le está dando Jesús a sus discípulos en ese momento, cuando le dice, tened ánimo, confiad, les está dando una palabra para que ellos puedan levantar ese temor por el cual estaban atravesando. Luego de eso le dice, yo soy. Jesús les está diciendo que Él es aquel que es el centro del Evangelio. Jesús les está diciendo que Él es el Hijo de Dios. Jesús les está diciendo a los discípulos que no los dejó solos, pues Dios
está con nosotros, como en este tiempo no nos deja solos. Y también les dice, no tengáis miedo. Otra palabra de aliento, otra frase donde les ofrece alentarlo a los discípulos en medio del temor, como lo hizo cuando también envió a los discípulos a la misión, a los discípulos también cuando estaban con él en el monte de la transfiguración, cuando les dijo, no tengan miedo. Es la misma situación que nos ofrece Dios en este tiempo por medio de Jesús para con cada una de nuestras vidas. Como a la iglesia primitiva, Dios nos ofrece la misma seguridad en tiempos de inseguridad, en tiempos de enfermedad, en tiempos de soledad, en tiempos de falta de alimentos, de circunstancias donde hay peleas familiares, en tiempos de depresión, de fallecimiento de algún ser querido, de un amigo, de alguien conocido o en cualquier otra situación. Jesús, Dios te está diciendo, nos está diciendo, confíen, no tengan miedo, porque yo estoy en medio de ustedes, en medio de mi pueblo. Creo que este pasaje que estamos viendo hoy nos prepara para los momentos cuando las cosas no van bien. A veces tendemos a creer que porque nos va mal, Dios está enojado con nosotros. Y si me va bien, Dios está feliz conmigo en ese tiempo. La enfermedad no es una señal de una fe pobre. Y tener salud tampoco es una señal de una gran fe. Jesús dice que Dios hace que su sol salga sobre malos y sobre buenos y llueve sobre justos y sobre injustos. Por lo contrario, muchas veces quizás vos o yo hemos podido experimentar que cuando atravesamos alguna tormenta de la vida, en las manos de Dios terminan siendo para nuestra vida de gran bendición. Fíjense lo que les pasó a los discípulos estando en la barca. Fíjense a los discípulos cuando fueron enviados, que Jesús también les dijo, van a ir, pero yo no voy a estar con ustedes en forma presencial, pero van a tener el poder de Dios para enfrentar todas las situaciones. Y acá aparece el segundo milagro. El segundo milagro que es, en realidad es el primero que vemos, porque termina con el segundo milagro, cuando Jesús calma la tempestad. Pero es el milagro que los otros dos evangelios no ponen, que es cuando Él se acerca a la barca y le dicen si era un fantasma por el temor que tenían. Y Pedro entonces le dice, si eres tú, manda que yo camine sobre el agua hacia ti. ¿Y qué le dice Jesús? Vení, ven. Con una simple palabra de 3 letras le dice, ven. ¿Qué nos está representando con esta imagen lo que podemos compartir en esta tarde-noche? En primer lugar, que vemos a un Pedro que es impetuoso, que es espontáneo, que al mismo tiempo es inestable, que salta al agua sin mirar el mar, que de golpe cuando él ve el peligro, entonces ahí empieza a titubear y a vacilar, que después de ver a Jesús resucitado, después que él puede ver que después de la muerte y resurrección de Jesús, Pedro se va a convertir en una roca, en una piedra firme, como su nombre lo sugiere. Esas son algunas de las cosas que nos representan a Pedro. También es en este pasaje un hombre como que está probándolo a Dios, porque le comienza diciendo a Jesús, si tú eres realmente el que dices que sos, manda que yo vaya hacia ti. ¿Y Jesús qué le dice? Vení, como dije antes, Señor, si tú eres, manda que yo camine entonces sobre las aguas. El discípulo le está diciendo al maestro qué hacer. Y si en verdad es el maestro él y no es un fantasma, entonces Jesús lo iba a hacer caminar.
También una de las cosas que nos representa este pasaje, la parte esta de Pedro, es que también él es como un alumno que primero le pide permiso al maestro para hacer determinada cosa y actúa solamente una vez que el maestro lo autoriza a hacerlo. ¿Cuántas veces nos habrá pasado a nosotros que quizá le hemos tenido que pedir permiso a alguno de los profesores nuestros para ver si nos permitía hacer determinada cosa, y si él nos permitía la hacíamos? Bueno, en este pasaje Pedro le pide permiso para ir a Jesús, y Jesús, ¿qué le dice? Vení. Otra de las cosas que podemos ver también en este pasaje sobre el relato con Pedro es que es la unión entre la desesperación de los discípulos frente a la muerte, porque ellos veían que iban a morir por la gran tormenta, y la fe que ellos terminan desarrollando, porque dice el pasaje que ellos terminan adorando a Dios por lo que había sucedido. Y también esta imagen de Pedro nos representa a la iglesia, realmente que a veces la iglesia es una iglesia temerosa, una iglesia dubitativa, una iglesia que a veces está confundida por las cosas que pasan alrededor suyo. Es una iglesia a veces que está buscando sostenerse en medio del sufrimiento, sostenerse y no salir victoriosa. Y también podemos pensar si también no es nuestra propia historia en este tiempo. Cuando nos balanceamos como si viéramos una balanza que queremos pesar dos cosas, cuando nos balanceamos entre el temor y nos balanceamos entre la duda y nos balanceamos entre la fe para ver si podemos atravesar la tormenta que nos está aconteciendo, y en otros momentos estamos mirando a Jesús al rostro. ¿En qué estado estamos en este tiempo? ¿En qué estado está la iglesia en este tiempo? En medio de todo esto que estamos atravesando. ¿Estamos atravesándola como comunidad dubitativa? ¿Estamos atravesándola como una comunidad con falta de fe? ¿Estamos atravesando este tiempo como una comunidad que se balancea entre la duda y lo que va a venir? ¿O estamos atravesando como comunidad una vida que aprende a mirar a su Dios, que aprende a caminar con Él sin titubear y que aprende a depositar todo en las manos de ese Dios que nunca le va a fallar? Para terminar, Pedro duda, pero él quiere creer, él tiene temor, pero sale a enfrentar la tormenta cuando Jesús le dice que vaya. Él comienza a caminar, se distrae y entonces ahí comienza a hundirse. Pero también hay otra cosa. Cuando Pedro se empieza a hundir, ¿qué le grita? Señor, sálvame. Y con ese grito Pedro expresa su fe a pesar de sus temores y de sus miedos. Cuando él flaqueó, igual que flaqueamos nosotros, Jesús siempre está cerca para extender su mano y sostenernos, ya sea a la iglesia como a tu vida y a la mía en cualquier circunstancia. Y entonces aparece acá una frase que seguramente en nuestros oídos no nos gustaría nunca escuchar de Jesús para con cada uno de nosotros. Que se lo diga a otro, puede ser, pero que nos lo diga a nosotros nos causaría seguramente mucho dolor. Jesús, ¿qué le dice a Pedro luego que lo rescata? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Lo dije recién. Jesús lo reprende a Pedro, pero lo hace luego que lo salva, porque primero lo toma de su mano, lo hace que no se hunda, y entonces después le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y aparece la última
imagen que quiero compartir en esta tarde-noche, que es la de Jesús que va caminando con Pedro y ya ingresa en la barca. Y dice la palabra de Dios que cuando ingresaron en la barca, el viento cesó. Quiero terminar con esto. Cuando Dios entra en la vida de una comunidad, una de las cosas que produce es paz. Cuando Dios entra en nuestra vida, cuando Dios entra en nuestro hogar, cuando Dios entra en el trabajo en el cual me toca desarrollar cada día, cuando Dios tiene el lugar que debe ocupar como mi creador, como mi sostenedor, como mi Padre Celestial, Dios produce paz. Y es lo que produjo en medio de los discípulos, es lo que produjo en la vida de Pedro. Le demostró primero que podía hacer un gran milagro que seguramente nunca hubiera esperado, de poder caminar sobre el agua. No solamente lo hizo caminar, lo rescató cuando se estaba por ahogar. Y luego de eso, le causó paz. En este tiempo más que nunca, es lo que quiere causar Dios en medio de la iglesia. Él quiere que, como lo dijimos también el martes pasado, no esperemos que los grandes milagros que se puedan desarrollar sean para que nuestros ojos se llenen de gozo, creyendo de que con eso se termina todo. Terminamos diciendo el martes pasado que lo fundamental que espera Dios para tu vida y para la mía y para la comunidad de cada uno de nosotros es que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Que aprendamos a caminar con Él, que aprendamos a mirarlo a Él, que aprendamos a sostenernos de Él, porque entonces no es que no nos van a suceder cosas, sino que en medio de toda circunstancia que debamos atravesar, que de toda tormenta que tengamos que transcurrir, que de toda tormenta que tengamos que pasar, Él nos va a rescatar, Él nos va a levantar, Él nos va a poner en suelo firme nuevamente y nos va a extender su paz. Es lo mismo que hizo con la iglesia primitiva, en donde los tiempos eran duros y donde los mataban por predicar el Evangelio. Y es el mismo Evangelio que se sigue predicando hoy y que Dios lo sigue extendiendo para que también en medio de toda circunstancia podamos sentir que Él está con nosotros. Que este milagro, que estos dos milagros que pudimos compartir en esta tarde no queden como una lectura más, no queden como una historia más que escuchamos, sino que sea vivencial en tu vida y en la mía, para que podamos reflejar lo que es vivir una verdadera vida tomados de la mano de nuestro Señor. Los invito a orar. Querido Dios, te alabamos, te damos gracias, porque podemos ver, Señor, también por medio de estos milagros que tú hiciste por medio de tu Hijo, en medio de tu pueblo, que tiene un mensaje actual para con cada uno de nosotros, como lo tuvo también para los primeros cristianos que estaban pasando por circunstancias tan complejas para sus vidas. Cada uno de nosotros sabemos por qué tormentas podemos estar atravesando. Y cada uno también en las comunidades sabemos qué cosas a veces como iglesia nos alejan la mirada de ti. Ayúdanos, Señor, a buscarte. Ayúdanos, Señor, a sentirte también en medio de cada una de las iglesias, siendo transparentes, siendo
copartícipes cada uno del trabajo, de los ministerios donde tú nos has colocado, para que también podamos servirte, Señor, con corazones sencillos, humildes, porque todo lo que se haga sea para gloria y honra de tu nombre. Señor, bendice nuestras vidas, bendice nuestros hogares, bendice las familias, bendice los trabajos, bendice los estudios de cada una de las personas que están pasando por algún estudio también en este tiempo, para que también, si hay cosas difíciles en cada una de estas situaciones que hemos nombrado, tú nos ayudes a encontrar el rumbo para salir adelante en medio de ellas también. Gracias, Señor, porque podemos confiar en ti y oramos para que tu Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad. En el nombre de Jesús. Amén.